Los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe. Los rasgos del intelecto estimados como analíticos son en sí mismos poco susceptibles de análisis. Solo los apreciamos en sus resultados. Sabemos de ellos, entre otras cosas, que para quien los posee en abundancia son fuente del más placentero entretenimiento. Tal como el hombre fuerte se regocija de su fuerza física y disfruta con aquellos ejercicios que requieren el empleo de sus músculos, el analista le complace esa actividad espiritual que consiste en desentrañar. Obtiene placer incluso con las actividades más triviales, siempre que pongan en juego su talento. Gusta de los enigmas, las adivinanzas, los jeroglíficos, y al solucionar cada uno de ellos muestra un grado de perspicacia que al entendimiento corriente le resulta sobrenatural. Sus resultados, fruto del mismísimo espíritu o esencia del método, tienen de hecho todo el aire de una intuición. La facultad de resolución posiblemente se ve muy fortalecida por el estudio de las matemáticas y sobre todo por su rama más alta que injustamente y solo debido a sus operaciones retrógradas se ha dado en llamar análisis, como si se tratara del análisis por excelencia. Pero calcular no es en sí mismo analizar. Un jugador de ajedrez, por ejemplo, hace lo primero sin esforzarse en lo segundo. Sucede que el ajedrez, en cuanto a sus efectos sobre el carácter intelectual, no se aprecia en su justa medida. No escribo aquí un tratado. Me limito a prologar un relato algo peculiar con ciertas observaciones verdaderamente circunstanciales. Aprovecharé por ello la oportunidad para afirmar que las más altas dotes reflexivas se ponen a prueba mejor y más beneficiosamente con el discreto juego de las damas que con toda la complicada frivolidad del ajedrez. En este último, donde todas las piezas tienen movimientos distintos y extravagantes, con valores variados y variables, lo que solo es complejo se confunde, error muy común con lo profundo. La atención es aquí un elemento absolutamente necesario. Si flaquea un solo instante, se cometerá un descuido con el consiguiente perjuicio o derrota. Siendo los posibles movimientos no solo múltiples, sino enrevesados, las posibilidades de tales descuidos se multiplican, y en 9 casos de cada 10 es el jugador más concentrado, y no el más agudo, quien triunfa. En las damas, por el contrario, donde el movimiento único ofrece pocas variaciones, las posibilidades de distracción disminuyen, y la atención adquiere una importancia comparativa menor, por lo que las ventajas obtenidas por cada uno de los adversarios proceden de una perspicacia superior. Siendo menos abstractos, supongamos una partida de damas en que las piezas se limiten a 4 y donde, por supuesto, no quepa esperar ningún descuido. Es evidente que aquí la victoria solo podrá decidirse si los jugadores tienen igual capacidad, mediante un movimiento rebuscado procedente de un gran esfuerzo intelectual. Sin contar con los recursos más comunes, el analista penetra en la mente de su adversario, se identifica con él y con frecuencia ve de una sola ojeada las únicas estrategias, a menudo absurdamente sencillas, que le permiten engatusar al otro hasta hacerle fallar o precipitarle hacia el error de cálculo. Hace tiempo que el whist es conocido por su influencia sobre lo que se ha denominado la facultad del cálculo, y a varios hombres del más elevado intelecto les ha producido un placer indescriptible, mientras tachaban el ajedrez de frívolo. Sin duda, no existe nada semejante que ponga de tal modo a prueba la facultad analítica. El mejor jugador de ajedrez de la cristiandad solo puede ser el mejor ajedrecista, pero tener talento para el whist implica una capacidad para triunfar en todas las demás empresas importantes donde la mente se enfrenta con la mente.
Cuando digo talento me refiero a esa perfección en el juego que incluye una comprensión de todas las posibilidades de obtener una legítima ventaja. Estas no solo múltiples, sino multiformes, y a menudo se ocultan en recovecos del pensamiento completamente inaccesibles para el pensamiento común. Observar con atención es recordar con claridad y hasta cierto punto el ajedrecista concentrado jugará muy bien al whist, mientras las reglas del Hoyle, basadas en el mero mecanismo del juego, sean lo bastante comprensibles de una manera general. Por lo tanto, el hecho de tener una buena memoria retentiva y de jugar según el manual son los elementos comúnmente considerados como la suma del buen juego. Pero es al sobrepasar los límites de la mera norma donde se manifiesta la pericia del análisis. En silencio hará un sinfín de observaciones y deducciones. Lo mismo quizá hagan sus compañeros, y al mayor o menor alcance de la información obtenida no estará tanto en la validez de la deducción como en la calidad de la observación. Lo necesario es saber qué conviene observar. Nuestro jugador no se pone ningún límite, ni tampoco, dado que su propósito es el juego, rechaza deducciones procedentes de fuentes ajenas al juego. Examina el rostro de su compañero, comparándolo cuidadosamente con el de cada uno de sus oponentes. Considera el modo de colocar los naipes de cada uno, a menudo contando uno por uno los triunfos y las cartas bajas por la forma en que las miran sus poseedores. Advierte cada variación de rostro a medida que avanza la partida, reuniendo un caudal de ideas según las diferencias de expresión correspondientes a la certeza, la sorpresa, el triunfo o la decepción. Por la manera de llevarse una baza, juzga si la persona que la gana será capaz de repetirla en el mismo palo. Reconoce la jugada fingida por el aire con que se dejan caer las cartas en la mesa. Una palabra casual o distraída, una carta que cae o se descubre sin querer con la consiguiente ansiedad o despreocupación al procurar ocultarla. El recuento de las bazas y el orden de su colocación, la vergüenza, la duda, la impaciencia o la turbación. Todo ello proporciona a su percepción, considerada intuitiva, indicaciones sobre el verdadero estado del asunto. Habiendo jugado las primeras 2 o 3 manos, está plenamente al tanto de las cartas de cada uno, y desde ese momento usa las propias con tanta precisión como si los demás jugadores hubieran vuelto las suyas boca arriba. El poder analítico no debe confundirse con el simple ingenio, pues mientras el análisis es necesariamente ingenioso, el hombre ingenioso resulta a menudo excepcionalmente incapaz de analizar. La capacidad constructiva o combinatoria con que se suele manifestar el ingenio y a la que los frenólogos, opino que por error, han asignado un órgano separado, considerándola una facultad primordial, se ha observado tan a menudo en personas cuyo intelecto rozaba la idiotez, que ha convocado la atención general de los estudiosos del carácter. Entre el ingenio y la capacidad analítica existe una diferencia mucho mayor, de hecho, que entre la fantasía y la imaginación, pero de naturaleza estrictamente análoga. Cabe observar, de hecho, que los ingeniosos siempre poseen mucha fantasía, mientras que los verdaderamente imaginativos no son sino analistas. El siguiente relato supondrá para el lector algo semejante a un comentario de los enunciados que anteceden. Pasé en París la primavera y parte del verano de 1800 y fue allí donde conocí a un hombre llamado Monsieur Auguste Dupin. Este joven caballero era de una familia excelente y hasta ilustre, pero una serie de circunstancias adversas lo habían reducido a tal pobreza que la energía de su carácter sucumbió ante la desgracia y acabó por retirarse del mundo sin ocuparse de recuperar su fortuna. Gracias a la gentileza de sus acreedores, seguía teniendo en su poder una pequeña parte de su patrimonio,
y con la renta que esto le producía lograba, con una austera economía, procurarse las necesidades elementales de la vida sin atender a lo superfluo. De hecho, su único lujo eran los libros, que en París son fáciles de conseguir. Nuestro primer encuentro tuvo lugar en una oscura librería de la Rue Montmartre, donde la casualidad de andar ambos en busca del mismo libro, un volumen rarísimo y excepcional, nos hizo estrechar la amistad. Volvimos a vernos una y otra vez. A mí me interesaba mucho la pequeña historia familiar que Dupin me detallaba con el candor que siempre embarga a un francés al hablar de sí mismo. Me asombró también la enorme amplitud de sus conocimientos, pero sobre todo me llegaron a lo más profundo del alma el impetuoso fervor y la viva frescura de su imaginación. Dado lo que yo buscaba entonces en París, pensé que la compañía de un hombre así sería un tesoro inestimable, y se lo dije abiertamente. Al fin acordamos vivir juntos durante mi estancia en la ciudad, y siendo mis circunstancias materiales algo menos apremiantes que las suyas, se me permitió alquilar y amueblar en un estilo que convenía a la melancolía algo fantasiosa de nuestro temperamento común, una mansión añeja y grotesca, abandonada por supersticiones que no indagamos y a punto de derrumbarse en una parte aislada y solitaria de la Faubourg Saint-Germain. De haber sabido el mundo, la rutina de nuestra vida en aquel lugar, se nos habría tomado por locos, aunque quizá por locos inofensivos. Nuestro aislamiento era perfecto, no admitíamos visitas. De hecho, la dirección de nuestro retiro era un secreto celosamente oculto de mis demás conocidos, y hacía ya años que Dupin había dejado de tratar y dejarse ver por las gentes de París. Vivíamos solos para nosotros. Mi amigo sí tenía la extravagancia, ¿qué otro nombre darle?, de estar enamorado de la noche como tal, y de esta bizarrería, como de todas las otras suyas, participé sin rechistar, entregándome a sus disparatados caprichos con total abandono. La negra divinidad no siempre había de morar con nosotros, pero podíamos remedar su presencia. Al llegar las primeras luces del alba cerrábamos los grandes póstigos de nuestro viejo caserón y encendíamos un par de velas muy perfumadas que apenas daban una luz tenue y mortecina. Con su ayuda consagrábamos nuestras almas a la ensoñación, leyendo o escribiendo, o conversando hasta que el reloj nos prevenía la llegada de la oscuridad verdadera. Salíamos entonces a las calles, tomados del brazo, a seguir con la conversación del día o callejear sin descanso hasta altas horas, buscando entre las macabras luces y sombras de la poblada ciudad esa inagotable excitación mental que puede proporcionar la observación silenciosa. En tales momentos no podía yo por menos de advertir y admirar, aunque dada la riqueza de su imaginación cabía esperarlo, el peculiar talento analítico de Dupin. Además, parecía entusiasmarle ejercitarlo, no tanto exhibirlo, y confesaba sin reparos el placer que le producía. Fanfarroneaba, riéndose entre dientes, de ver a la mayoría de los hombres como si llevaran una ventana abierta en el pecho, y solía rematar estas afirmaciones con pruebas llanas y sorprendentes de su profundo conocimiento de mí. Su actitud en dichas ocasiones era fría y abstrusa. Tenía la mirada perdida mientras su habitual voz de tenor subía a un tiple que habría parecido petulante si no hablara de forma tan pausada y precisa. Al observarle en este estado, a menudo me venía a la cabeza la antigua creencia en un alma bipartida y me divertía pensar en la idea de un Dupin doble, el creador y el solvente. No se vaya a pensar por lo dicho que estoy reseñando un misterio o escribiendo una novela. Cuanto he contado de mi amigo el francés era sencillamente obra de una inteligencia exaltada o quizás enferma, pero un ejemplo
nos dará una idea más clara del carácter de sus comentarios durante los susodichos periodos. Paseábamos una noche por una calle larga y sucia en los alrededores del Palais Royal. Ocupados ambos en nuestros pensamientos, llevábamos al menos 15 minutos sin pronunciar una sola sílaba. Inesperadamente, Dupin irrumpió con estas palabras: «Es un hombrecillo muy pequeño, eso es verdad. ¿Estaría mejor en el Théâtre des Variétés?» «No cabe duda alguna de ello», contesté involuntariamente, sin haber advertido en un principio, tan absorto estaba en mis reflexiones, la extraordinaria forma en que Dupin se había acomodado al hilo de mi pensamiento. Enseguida me di cuenta, quedándome profundamente asombrado. «Dupin», dije con gravedad, «esto me resulta incomprensible. No miento si le digo que estoy asombrado y que apenas doy crédito a mis sentidos. ¿Cómo es posible que haya sabido que yo estaba pensando en...?» Aquí me detuve para esclarecer sin lugar a dudas si realmente sabía en quién estaba yo pensando. «En Chantilly», dijo él. «¿Por qué se queda callado? Estaba usted diciéndose a sí mismo que con tan pequeña estatura Chantilly no es apto para la tragedia». Este era precisamente el asunto de mis reflexiones. Chantilly, otrora zapatero remendón de la Rue Saint-Denis, al apasionarse por el teatro había intentado hacer el papel de Jerjes en la tragedia homónima de Crébillon, recibiendo su empeño una pasquinada tremenda. «Por el amor de Dios», exclamé, «dígame el método, si es que lo hay. ¿Qué le ha permitido adentrarse en mi alma hasta tal punto?» De hecho, estaba aún más asombrado de lo que hubiera querido reconocer. «Fue el frutero», contestó mi amigo, «quien le hizo llegar a la conclusión de que el remendón de suelas no tenía suficiente estatura para el Jerjes edit genius omne». «¿El frutero? Me asombra usted. Yo no conozco a ningún frutero». «El hombre que tropezó con usted al tomar esta calle hará unos 15 minutos». Recordé entonces que ciertamente un frutero con un enorme cesto de manzanas en la cabeza había estado a punto de tirarme al suelo sin querer, al pasar de la Rue a la calle en que estábamos ahora, aunque no lograba entender qué tenía aquello que ver con Chantilly. Pero Dupin no tenía ni un ápice de charlatanería. «Se lo explicaré», me dijo. «Y para que pueda entenderlo bien, primero vamos a remontar el curso de sus meditaciones desde el momento en que yo le he hablado hasta el encuentro con el tal frutero. Los grandes eslabones de la cadena son estos: Chantilly, Orión, el doctor Nichols, Epicuro, la estereotomía, las baldosas de la calle, el frutero. Existen pocas personas que en algún momento de su vida no se hayan entretenido en desandar los pasos por los cuales han llegado a una conclusión concreta. Tal ocupación está con frecuencia llena de interés y quien la emprende por vez primera se asombra ante la distancia e incoherencia aparentemente ilimitadas entre el punto de partida y la meta. ¿Cuál no sería mi asombro al oír las palabras que acababa de pronunciar Dupin y tener que reconocer que eran ciertas? Si mal no recuerdo, continuó él, habíamos estado hablando de caballos justamente al salir de la Rue. Fue el último asunto que tratamos. Al cruzar hacia esta calle, un frutero con un enorme cesto en la cabeza pasó andando deprisa a nuestro lado y le empujó a usted sobre un montón de baldosas que había en una parte de la calle que estaba en obras. Pisó usted una de las losas sueltas, resbaló, se torció levemente el tobillo. Esto le indignó o fastidió, pues murmuró unas palabras. Se volvió a mirar las baldosas y siguió andando en silencio. Yo no estaba particularmente atento a sus actos, pero en los últimos tiempos la observación se ha convertido para mí casi en una necesidad.
Mantuvo usted los ojos fijos en el suelo, mirando atento y malhumorado los agujeros y baches de la calzada, por lo que supe que seguía pensando en las piedras, hasta que llegamos al callejón llamado Lamartine, que han empedrado a modo de experimento con esos adoquines superpuestos y remachados. Aquí se le iluminó el rostro y al verle mover los labios supe con certeza que murmuraba la palabra estereotomía, término aplicado muy pretenciosamente a este tipo de calzada. Sabía que usted no podría decir estereotomía sin acabar pensando en átomos y pasar de ahí a las teorías de Epicuro. Y como al discutir este asunto con usted no hace mucho le mencioné cuán curioso y poco reconocido era que las vagas conjeturas de aquel noble griego se hayan visto confirmadas en la reciente cosmogonía de las nebulosas, presentí que no podría usted evitar alzar los ojos hacia la gran nebulosa de Orión y di por hecho que lo haría. En efecto, miró usted hacia arriba y entonces supe que había seguido correctamente sus pasos. Pero en la amarga diatriba sobre Chantilly que aparecía en el museo de ayer, el crítico, al hacer unas lamentables alusiones al cambio de nombre del zapatero antes de calzarse el coturno, cita un verso latino del que hemos hablado a menudo. Me refiero a la frase «Perdidit antiquum litera prima sonum». Yo le había dicho que esto se refería a Orión, que en un tiempo se escribió Urión, y por cierta actitud que surgió en torno a esta explicación, me estaba seguro de que usted no la habría olvidado. Me parecía evidente, por tanto, que no dejaría de asociar las dos ideas de Orión y Chantilly, que así fue, lo supe por la sonrisa que se le dibujó en los labios. Pensaba usted en la inmolación del pobre zapatero. Hasta ese momento se había encorvado al andar, pero de pronto le vi erguirse en toda su estatura. Supe entonces que estaba meditando sobre la diminuta figura de Chantilly, y en aquel instante interrumpí sus meditaciones para comentar que al ser, en efecto, un hombre muy bajo, le iría mejor en el Théâtre des Variétés. Poco después de este episodio, estábamos leyendo una edición vespertina de la Gazette des Tribunaux cuando los siguientes párrafos nos llamaron la atención. Extraños asesinatos. Esta madrugada, hacia las 3, los habitantes de la Quartier de Saint-Roch vieron interrumpido su sueño por una sucesión de gritos espantosos procedentes al parecer del cuarto piso de una casa en la Rue Morgue, que se sabe ocupada solo por una tal Madame L'Espanager y su hija Mademoiselle Camille L'Espanager. Con cierto retraso debido al intento infructuoso de entrar en la vivienda, se forzó la puerta con una palanca y entraron 8 o 10 vecinos acompañados de 2 gendarmes. Para entonces los gritos habían cesado, pero cuando el grupo ascendía a toda prisa el primer tramo de la escalera, se oyeron 2 o más voces furiosas que discutían violentamente y que parecían venir de la parte superior de la casa. Al llegar al segundo rellano, estas voces cesaron y todo quedó en absoluto silencio. El grupo se separó y los vecinos empezaron a recorrer las habitaciones a toda prisa. Al llegar a una gran alcoba trasera en el cuarto piso, cuya puerta cerrada con llave por dentro tuvo que forzarse, los allí presentes vieron un espectáculo que les produjo tanto horror como asombro. El aposento se hallaba en el mayor desorden, los muebles partidos y desperdigados por doquier. Solo había una cama, cuyo colchón estaba tirado a mitad del suelo. Encima de una silla había una navaja manchada de sangre. En la chimenea se veían 2 o 3 mechones largos y tupidos de cabello humano de color gris, también empapados en sangre, y que parecían haber sido arrancados de raíz. Esparcidos por el suelo se hallaron 4 napoleones, un pendiente de topacio, 3 cucharas grandes de plata, 3 más pequeñas de metal de Alger
y 2 bolsas que contenían casi 4.000 francos en oro. Los cajones de una cómoda situada en un rincón parecían haberse abierto y saqueado, si bien conservaban numerosas pertenencias en su interior. Debajo de la cama, no con el colchón, se descubrió una pequeña caja fuerte de hierro. Estaba abierta, con la llave aún puesta en la cerradura. No contenía nada, salvo unas cartas viejas y otros papeles de poca importancia. De Madame L'Espanaye no se veía allí ni rastro, pero al descubrirse en la chimenea una insólita cantidad de hollín, se registró el cañón y apareció. ¡Qué horrible mención! El cadáver de la hija, cabeza abajo, encajado en la estrecha abertura a bastante distancia. El cuerpo estaba aún caliente. Al examinarlo se observaron numerosas excoriaciones, sin duda producidas por la violencia con que se había encajado primero y desalojado después. El rostro mostraba numerosos arañazos profundos y la garganta tenía contusiones de color oscuro y marcas penetrantes de uñas, como si la víctima hubiera muerto estrangulada. Tras una minuciosa investigación de la casa, parte por parte, sin que apareciera nada nuevo, el grupo llegó a un pequeño patio empedrado en la parte posterior del edificio, y allí yacía el cadáver de la anciana con tal hendidura en la garganta que, al intentar levantarla, la cabeza se desprendió. Cuerpo y cabeza estaban horriblemente mutilados, el primero tanto que apenas conservaba su apariencia humana. De este espantoso misterio no se ha descubierto todavía, al parecer, la más mínima pista. El periódico del día siguiente contenía los siguientes detalles adicionales. La tragedia de la Rue Morgue. Se ha interrogado a numerosas personas en relación con este affaire tan horrible y asombroso. La palabra affaire no tiene aún en Francia el matiz frívolo que nosotros le damos. Pero nada ha trascendido en absoluto que pueda arrojar algo de luz sobre él. A continuación, proporcionamos las declaraciones obtenidas. Pauline Dubourg, lavandera, manifiesta que conocía desde hacía 3 años a las 2 fallecidas, de cuya colada se ocupó durante dicho tiempo. La anciana y su hija parecían llevarse bien, siendo muy cariñosas una con la otra. Pagaban muy bien. No sabe nada en cuanto a su modo o medios de vida. Creía que Madame E. vivía de decir la buenaventura. Se decía que tenía dinero guardado. Nunca vio a otras personas en la casa al ir a buscar la ropa o devolver la colada. Estaba segura de que no tenía ningún criado. No creía que en la casa hubiera muebles, salvo en el 4º piso. Pierre Moreau, vendedor de tabaco, declara que llevaba 4 años vendiendo con regularidad pequeñas cantidades de tabaco y rapé a Madame L'Espanaye. Nació en el barrio y siempre ha vivido en él. La fallecida y su hija ocupaban la casa donde se encontraron los cadáveres desde hacía más de 6 años. Antes vivió en ella un joyero, que alquilaba las habitaciones de arriba a otras personas. La casa pertenecía a Madame E., que, descontenta con el trato que daba su inquilino a la finca, la ocupó personalmente, negándose a alquilar parte alguna. La anciana era algo infantil. El testigo había visto a la hija unas 5 o 6 veces en esos 6 años. Ambas llevaban una vida muy retirada. Se decía que tenían dinero. Había oído contar a los vecinos que Madame E. decía la buenaventura, pero no lo creía. Nunca había visto entrar a nadie, salvo a la anciana y a su hija, 1 o 2 veces a un mozo y a un médico en unas 8 o 10 ocasiones. Muchas otras personas, vecinos, han dado testimonios parecidos. No se ha mencionado a nadie que frecuentara la casa. Se desconoce si Madame E. y su hija tenían parientes vivos. Los póstigos de las ventanas delanteras apenas se abrían. Las de atrás estaban siempre cerradas, salvo las de la gran habitación trasera del 4º piso. Se trataba de una buena casa, no muy antigua. Isidore Musset, gendarme.
Declara que le llamaron sobre las 3 de la madrugada y que al llegar a la casa halló a unas 20 o 30 personas reunidas en torno a la puerta, intentando entrar. Tuvo que forzarla, con una bayoneta, no con una palanca. Le costó poco abrirla, pues era una puerta plegable o de 2 batientes, sin pestillos arriba ni abajo. Los chillidos se escucharon hasta abrirse la puerta, cuando cesaron de golpe. Parecían los gritos de una persona, o personas, sufriendo mucho dolor. Eran gritos fuertes y prolongados, no breves y entrecortados. El testigo encabezó al grupo al subir las escaleras. Al llegar al primer rellano, oyó 2 voces que discutían a gritos y con saña. Una voz era ronca, la otra mucho más aguda. Era muy extraña. Logró entender varias palabras de la primera voz, que era la de un hombre francés. Estaba seguro de que no se trataba de la voz de una mujer. Pudo distinguir las palabras sacré y diablé. La voz aguda era de un extranjero. No podía afirmar si era de un hombre o una mujer. No entendió el idioma en que hablaba, pero creía que se trataba del español. El estado de la habitación y de los cuerpos lo describió este testigo de igual manera que ya hacíamos ayer. Henry Duval, vecino, de profesión platero, declara que estaba en el primer grupo que entró en la casa. Corrobora en general la declaración de Musset. En cuanto forzaron la puerta, volvieron a cerrarla para mantener fuera al gentío, cada vez mayor pese a ser tan tarde. La voz aguda, según ese testigo, era la de un italiano. Está seguro de que no era la voz de un hombre. Podía haber sido de una mujer. No conoce el idioma italiano. No logró distinguir las palabras, pero por la entonación está convencido de que quien hablaba era italiano. Conocía a Madame E. y a su hija. Había conversado con ambas en muchas ocasiones. Estaba seguro de que la voz aguda no pertenecía a ninguna de las fallecidas. Odenheimer, restaurador. Este testigo se ofreció voluntariamente a declarar. Al no hablar francés, se le interrogó con un intérprete. Es originario de Ámsterdam. Pasaba ante la casa en el momento de oírse los gritos, que duraron varios minutos, unos 10. Eran prolongados y sonaban muy fuerte, algo espantoso y triste. El testigo fue uno de los que entró en el edificio. Corrobora las declaraciones anteriores en todos los aspectos, salvo uno. Está seguro de que la voz aguda pertenecía a un hombre, a un francés. No pudo distinguir las palabras pronunciadas. Eran chillonas, entrecortadas y desiguales, dichas tanto con miedo como con furia. La voz, más que aguda, era áspera y cruel. No se podía calificar de aguda. La voz ronca dijo repetidamente sacré, diablé y una vez mon Dieu. Jules Mignot, banquero de la sociedad Mignot et Fils, en la Rue de Lorraine, es el mayor de los Mignot. Madame L'Espanaye tenía propiedades y abrió una cuenta en su banco en la primavera del año, 8 años antes. Había frecuentes depósitos de pequeñas sumas. No había retirado nada hasta 3 días antes de su muerte, cuando sacó en persona la suma de 4.000 francos. Esta cantidad se la pagó en oro y un empleado la llevó a su domicilio. Adolphe Le Bon, empleado de Mignot et Fils, declara que el susodicho día, sobre las 12 de la mañana, acompañó a Madame L'Espanaye a su casa con los 4.000 francos metidos en 2 bolsas. Una vez abierta la puerta, apareció Mademoiselle E. y le quitó de las manos una de las bolsas mientras la anciana se encargaba de la otra. Entonces, él inclinó la cabeza para despedirse y se marchó. No vio a nadie en la calle en aquel instante. Es una calle pequeña, muy solitaria. William Byrd, sastre, declara que formaba parte del grupo que entró en la casa. Es de nacionalidad inglesa. Lleva 2 años en París. Fue uno de los primeros en subir las escaleras. Oyó las voces en plena discusión. La voz ronca era la de un francés. Distinguió varias palabras,
pero ya no las recuerda todas. Oyó claramente Sacré y Mon Dieu. En ese momento se oyó un ruido de varias personas luchando, un forcejeo como si arrastraran algo. La voz aguda sonaba muy alto, mucho más que la voz ronca. Está seguro de que no era la voz de un inglés. Parecía la de un alemán. Quizá fuera la voz de una mujer. El testigo no sabe alemán. Al ser llamados de nuevo, 4 de los testigos arriba mencionados declararon que la puerta del aposento donde se encontró el cadáver de Mademoiselle E estaba cerrada por dentro cuando el grupo llegó. Había un silencio absoluto, ningún lamento, ni ruido de clase alguna. Al forzar la puerta no vieron nada. Las ventanas, tanto de la habitación delantera como de la posterior, estaban bajadas y bien aseguradas por dentro. La puerta entre ambas habitaciones se halló cerrada, pero no con pestillo. La puerta del cuarto delantero, que daba al pasillo, tenía la llave echada por dentro. Una pequeña habitación situada al principio del pasillo, dando a la fachada del cuarto piso, tenía la puerta abierta de par en par. Estaba abarrotada de camas viejas, cajas y demás. Todo ello se sacó y examinó cuidadosamente. No quedó ni un solo centímetro de la casa sin inspeccionar a conciencia. Se emplearon desollinadores para recorrer las chimeneas de arriba a abajo. La casa tiene 4 pisos, con buhardillas o mansardes. Una trampilla que da al techo estaba firmemente clavada y no parecía haberse abierto en años. El tiempo transcurrido entre el oír las voces discutiendo y el lograr abrir la puerta de la habitación varía según los testigos. A algunos les parece tan poco como 3 minutos, otros lo alargan a 5. La puerta resultó difícil de abrir. Alfonso Garcio, enterrador, declara que vive en la Rue Morgue, es de nacionalidad española. Formaba parte del grupo que entró en la casa. No subió las escaleras. Es nervioso y temía las consecuencias de la agitación. Oyó las voces que discutían. La voz ronca era la de un francés. No logró distinguir lo que se decía. La voz aguda era la de un inglés, de eso está seguro. No entiende la lengua inglesa, pero lo juzga por la entonación. Alberto Montani, confitero, declara que fue de los primeros en subir las escaleras. Oyó las voces en cuestión. La más ronca era la voz de un francés. Pudo distinguir varias palabras. Quien hablaba parecía estar haciendo un reproche. No consiguió entender las palabras dichas por la voz aguda, que eran entrecortadas y desiguales. Cree que era la voz de un ruso. Corrobora el testimonio general. Es de nacionalidad italiana. Nunca ha hablado con un ciudadano de Rusia. Llamados de nuevo, varios testigos alegaron que las chimeneas de todas las habitaciones del cuarto piso eran demasiado estrechas para admitir el paso de un ser humano. Se pasaron desollinadores de arriba abajo por todos los cañones de la casa. Por desollinador se entiende el cepillo cilíndrico que emplean quienes limpian las chimeneas. No hay ningún pasillo trasero por el que pudiera haber bajado alguien mientras el grupo subía las escaleras. El cuerpo de Mademoiselle L'Espanaye estaba tan encajado en la chimenea que no pudo sacarse hasta que 4 o 5 personas unieron sus fuerzas. Paul Dumas, médico, declara que se le llamó al amanecer para examinar los cadáveres. Ambos yacían sobre el jergón de la cama de la habitación donde se halló a la mujer joven. El cadáver de Mademoiselle E estaba muy magullado y excoriado. El hecho de que lo hubieran empujado chimenea arriba bastaba para explicar estas señales. Tenía la garganta muy magullada. Bajo la barbilla aparecían varios arañazos profundos, junto con una serie de manchas lívidas evidentemente producidas por la presión de unos dedos. El rostro estaba espantosamente demacrado y los globos oculares sobresalían. La lengua había sido en parte arrancada a mordiscos.
En la boca del estómago se descubrió una enorme contusión producida, al parecer, por la presión de una rodilla. Según la opinión del doctor Dumas, Mademoiselle L'Espanaye murió estrangulada por una o varias personas. El cuerpo de la madre se hallaba horriblemente mutilado. Todos los huesos de la pierna y el brazo derechos estaban quebrados en mayor o menor grado. La tibia izquierda muy astillada como todas las costillas del lado izquierdo. El cuerpo entero espantosamente magullado y demacrado. No era posible determinar la forma en que se había infligido las heridas. Un palo de madera grande, una barra ancha de hierro o una silla, cualquier instrumento grande, pesado y romo, en manos de un hombre muy fuerte, podía haber producido tales resultados. Ninguna mujer podía haber causado unas heridas semejantes, fuese con el arma que fuese. La cabeza de la fallecida, cuando la vio el testigo, estaba totalmente separada del cuerpo y también muy fracturada. Era evidente que para degollar la garganta se había empleado un instrumento muy afilado, probablemente una navaja. Alexandre Etienne, cirujano, fue convocado al mismo tiempo que el doctor Dumas para examinar los cuerpos. Corrobora el testimonio y las opiniones del doctor Dumas. No se ha obtenido ningún otro dato de importancia a pesar de haberse interrogado a varias otras personas. En París jamás se había cometido un asesinato tan misterioso ni tan desconcertante en todos sus detalles, si es que verdaderamente se trata de un asesinato. La policía está del todo perpleja, cosa poco frecuente en asuntos de esa naturaleza. No parece haber, sin embargo, ni la más mínima pista. El periódico de la tarde afirmaba que seguía habiendo una gran agitación en la Quartier de Saint-Roch, que habían vuelto a examinar cuidadosamente la finca en cuestión y de nuevo llamado a declarar a los testigos, pero todo en vano. Una apostilla, sin embargo, mencionaba que se había detenido y encarcelado a Adolphe Le Bon, aunque nada parecía incriminarle más allá de los hechos anteriormente mencionados. Dupin parecía particularmente interesado en el desarrollo de este asunto, o al menos eso juzgué por su conducta, pues no hizo ningún comentario. Fue solo tras anunciarse que Le Bon había sido encarcelado cuando me pidió mi opinión sobre los asesinatos. Me limité a dar la razón a París entero al considerarlos un misterio insoluble. No veía manera alguna de seguir la pista al asesino. No debemos, dijo Dupin, calibrar las posibilidades de esta investigación superficial. La policía parisina, tan alabada por su talento, es astuta, pero nada más. No emplean ningún método en sus procedimientos, más allá del método circunstancial. Hacen un gran despliegue, pero con frecuencia las medidas son tan poco adecuadas a sus objetos que recuerdan a Monsieur Jourdain cuando pedía su robe de chambre pour mieux entendre la musique. Los resultados que obtienen son a menudo sorprendentes, pero en su mayoría se consiguen por simple diligencia y esfuerzo. Cuando no se dan estas condiciones, sus estrategias fallan. Vidocq, por ejemplo, tenía intuición y era perseverante, pero al carácter de un pensamiento metódico se equivocaba siempre debido precisamente a la seriedad de sus investigaciones. Al mirar el objeto desde demasiado cerca se cegaba. Quizá alcanzara a ver uno o dos puntos con singular claridad, pero de paso también perdía de vista el conjunto. Por tanto, existe la posibilidad de ser demasiado profundo. La verdad no está siempre en el fondo de un pozo. Es más, yo creo que es invariablemente superficial, al menos en cuanto a los conocimientos más importantes. La profundidad surge en los valles, donde la buscamos, y no en las cimas de los montes, donde la encontramos. La forma y el origen de tal error se evidencian en la contemplación de los cuerpos celestes. Al mirar una estrella de reojo, al mirar de soslayo, volviendo hacia ella la parte externa de la retina,
más sensible a las emanaciones luminosas débiles que la parte interna, se contempla la estrella con claridad, se distingue plenamente su brillo, un brillo que se apaga en proporción precisamente cuando la contemplamos de frente. Lo cierto es que el ojo recibe una mayor cantidad de luz en el segundo caso, pero en el primero la capacidad de aprehensión es más refinada. Con una profundidad excesiva el pensamiento se apabulla y debilita, y es posible hacer desaparecer del firmamento hasta a la mismísima Venus si la sometemos a un examen demasiado sostenido, concentrado y directo. En cuanto a estos asesinatos, hagamos un examen por nuestra cuenta antes de formarnos una opinión. Una indagación nos deparará diversión. Este me pareció un término raro, aplicado al caso, pero no dije nada. Además, Le Bon me prestó cierta vez un servicio por el que le estoy agradecido. Iremos a ver la casa por nosotros mismos. Conozco a G, el prefecto de policía, y no me será difícil obtener el permiso necesario. Recibida la autorización, nos encaminamos de inmediato a la Rue Morgue. Es una de esas callejas desastradas que transcurren entre la Rue Richelieu y la Rue Saint-Roch. Caía la tarde cuando llegamos, pues el barrio está en una gran distancia del nuestro de entonces. La casa fue fácil de encontrar, pues aún había muchas personas mirando en vano los póstigos cerrados desde la acera de enfrente. Era una casa parisina corriente, junto a cuya puerta de entrada había una caseta de cristal esmerilado con una ventana corredera, correspondiente a la Loge du Concierge. Antes de entrar, seguimos andando un trecho de la calle, tomamos por un callejón y después, volviendo a torcer, pasamos por la parte trasera del edificio mientras Dupin examinaba el barrio entero y la casa con una minuciosidad cuyo objeto me resultaba imposible de adivinar. Volviendo sobre nuestros pasos, llegamos de nuevo a la fachada del edificio, llamamos al timbre y tras enseñar nuestras credenciales, los agentes de guardia nos dieron paso. Subimos las escaleras hasta el aposento donde se había hallado el cuerpo de Mademoiselle L'Espanaye y donde aún yacían las dos fallecidas. El desorden del cuarto, como cabía esperar, se había respetado. No vi nada que no estuviera detallado en la Gazette des Tribunaux. Dupin lo inspeccionaba todo, sin exceptuar los cuerpos de las víctimas. Pasamos luego a las otras habitaciones y al patio, acompañados en todo momento de un gendarme. El examen nos llevó hasta caer la noche, cuando nos retiramos. De camino a casa, mi amigo pasó por las oficinas de uno de los diarios parisinos. He dicho ya que sus caprichos eran multitud, y que je les managais, para esta frase no existe traducción equivalente, en aquel momento prefirió rehusar toda conversación sobre el asunto de los asesinatos hasta el día siguiente al mediodía. Entonces me preguntó de repente si yo había observado algo peculiar en la escena del atroz crimen. Algo había en su manera de remarcar la palabra peculiar, que me dio un escalofrío sin saber por qué. No, peculiar no, dije. Es decir, nada que no hayamos visto los dos en el periódico. Me temo, contestó él, que la Gazette no ha sabido ver el insólito horror de este asunto. Pero olvidemos las opiniones triviales de ese periodicucho. Me da la impresión de que este misterio se considera insoluble precisamente por la misma razón que debería hacernos considerarlo de fácil solución. Me refiero a Loutre, a lo extravagante de sus características. La policía está aturdida por la aparente ausencia de motivo, no por el asesinato en sí, sino por su atrocidad. También están perplejos ante la aparente posibilidad de conciliar las voces que se oyeron discutir con el hecho de que arriba solo se descubrió a la difunta Mademoiselle L'Espanaye y que era imposible abandonar la casa sin percibirlo el grupo que subía la escalera. El disparatado desorden de la habitación, el cadáver encajado cabeza abajo en la chimenea
y la espantosa mutilación del cuerpo de la anciana son consideraciones, unidas a las ya mencionadas y a otras que no preciso mencionar, que han bastado para paralizar a las autoridades, ofuscando por completo el tan alabado talento de los agentes del gobierno. Han caído en el error craso pero común de confundir lo insólito con lo abstruso. Pero precisamente al salir del terror de lo ordinario es cuando la razón se abre camino, si puede ser, en su busca de la verdad. En las investigaciones como la que ahora nos ocupa, no debería preguntar solo ¿qué ha ocurrido?, sino ¿qué ha ocurrido que no hubiera ocurrido jamás? De hecho, la facilidad con que yo llegué, o haya llegado ya, a la solución de este misterio está en clara proporción con su aparente insolubilidad a ojos de la policía. Miré mudo de asombro a mi amigo. Estoy esperando ahora, continuó él mirando hacia la puerta de nuestra estancia, a una persona que, aun no siendo el autor de estas carnicerías, ha tenido que verse de alguna manera implicado en su perpetración. Es probable que sea inocente de la parte más horrible de los crímenes. Confío en que mi suposición sea cierta, pues en ella se apoya mi esperanza de resolver todo el acertijo. A cada momento que pasa me parece estar viendo ya a ese hombre, aquí, en esta habitación. Cierto que puede no venir, pero lo más probable es que sí. Si viniera, será necesario retenerlo. He aquí unas pistolas y los dos sabemos usarlas si lo requiere la ocasión. Tomé las pistolas sin saber bien lo que hacía ni creer cuánto escuchaba, mientras Dupin continuaba en una especie de soliloquio. Ya he hablado de su conducta ensimismada en tales ocasiones. Sus palabras se dirigían a mí, pero su voz, sin ser alta, tenía esa entonación que suele emplearse para hablar de lejos a alguien. Sus ojos, carentes de toda expresión, miraban solo la pared. Las voces que el grupo oyó discutir al subir las escaleras, dijo, no eran las de las dos mujeres, como bien demuestran las declaraciones. Esto despeja toda duda en cuanto a que la anciana pudiera haber matado primero a la hija y suicidarse después. Menciono dicha cuestión por puro método, pues Madame L'Espanaye jamás habría tenido fuerza bastante para encajar el cadáver de su hija en la chimenea, tal como se halló. Y la naturaleza de las heridas que mostraba su propio cadáver excluye por completo la idea del suicidio. El asesinato, por tanto, ocurrió a cargo de terceros, cuyas voces eran las que se escucharon discutir. Permítame ahora reparar en lo grueso de las declaraciones referidas a las voces, sino en lo que había de peculiar en dichas declaraciones. ¿Vio usted algo peculiar? Comenté que mientras todos los testigos coincidían al suponer que la voz más ronca era de un francés, existía un enorme desacuerdo sobre la voz aguda, o como la calificó uno de ellos, la voz áspera. Tal es el testimonio en sí, dijo Dupin, pero no su peculiaridad. No ha reparado usted en nada significativo, pero sí había algo revelador. Los testigos, como usted dice, coinciden sobre la voz ronca de forma unánime. Sin embargo, respecto a la voz aguda, la peculiaridad no es que disientan, sino que al intentar describirla, un italiano, un inglés, un español, un holandés y un francés, todos ellos dijeran que se trataba de una voz extranjera. Cada uno de ellos asegura que la voz no pertenecía a un compatriota. Cada uno la vincula no a la voz de alguien procedente de un país cuyo idioma conozca, sino al contrario. El francés supone que es la voz de un español, y podría haber distinguido alguna palabra de haber sabido español. El holandés sostiene que era un francés, pero en la declaración hallamos que, al no hablar francés, se le interrogó con un intérprete. El inglés cree que es la voz de un alemán, pero no habla alemán.
El español está seguro de que era un inglés, pero lo juzga por la entonación enteramente, puesto que no entiende la lengua inglesa. El italiano piensa que es la voz de un ruso, pero nunca ha hablado con un ciudadano de Rusia. Un segundo testigo francés incluso difiere del primero y está seguro de que la voz era de un italiano, pero como no conoce el idioma italiano, está convencido, como el español, por la entonación. Por tanto, qué verdaderamente extraña tiene que haber sido esa voz para poder dar pie a semejantes testimonios. Ni siquiera en la entonación lograr encontrar nada familiar los ciudadanos de las 5 grandes divisiones de Europa. Me dirá usted que podía tratarse de la voz de un asiático o un africano. Ni los asiáticos ni los africanos abundan en París, pero sin negar esa posibilidad, me limitaré a llamarle la atención sobre 3 puntos. La voz era, según un testigo, más que aguda, áspera y cruel. Otros 2 afirman que era entrecortada y desigual. Ningún testigo mencionó haber distinguido palabras, sino sonidos semejantes a palabras. No sé, continuó Dupin, qué impresión puedo haberle producido hasta ahora, pero le digo sin ambajes que cabe extraer deducciones legítimas, incluso de esta parte del testimonio referente a la voz ronca y la aguda, suficientes en sí mismas para crear una sospecha que oriente todos los pasos futuros de la investigación del misterio. He dicho deducciones legítimas, pero sin lograr expresar bien a qué me refiero. Quiero dar a entender que dichas deducciones son las únicas apropiadas y que la sospecha surge inevitablemente de ellas como resultado único. Pero no le diré todavía cuál es esta sospecha. Solo le ruego que tenga presente que me bastó para dar una forma, una tendencia concreta a mis investigaciones del aposento. Trasladémonos ahora con la imaginación a dicho aposento. ¿Qué buscaremos en primer lugar? La manera en que los asesinos lograron huir. No miento si digo que ninguno de nosotros 2 cree en acontecimientos sobrenaturales. Madame y Mademoiselle L'Espanaye no fueron asesinadas por espíritus. Los autores del hecho eran de carne y hueso y escaparon por medios materiales. Pero, ¿cómo? Afortunadamente, solo hay un modo de razonar sobre este punto, y dicho modo nos conduce por fuerza a una decisión definitiva. Examinemos una por una las posibles maneras de huir. Claro está que los asesinos se hallaban en el aposento donde apareció Mademoiselle L'Espanaye, o si no, en el cuarto contiguo, cuando el grupo subía las escaleras. Por tanto, es solo en estas 2 habitaciones donde debemos buscar vía de escape. La policía ha levantado los suelos, los techos y la mampostería de todas las paredes. Ninguna salida secreta ha podido escapar a su atención, pero, no fiándose de sus ojos, lo inspeccioné todo con los míos. En efecto, no existen, pues, salidas secretas. Las 2 puertas que comunican las habitaciones con el pasillo estaban bien cerradas, con las llaves por dentro. Veamos las chimeneas. Aunque tienen una anchura corriente en los primeros 2 o 3 metros de la campana, por los cañones no pasaría en ningún trecho de su recorrido ni un gato grande. Quedando así establecida la imposibilidad de huir por las mencionadas vías, solo nos quedan las ventanas. Nadie pudo escapar por las del cuarto delantero sin verlo el gentío de la calle. Los asesinos entonces tuvieron que salir necesariamente por las ventanas de la habitación de atrás. Llegados a esta conclusión, de manera tan inequívoca, no nos corresponde, como razonadores que somos, rechazarla por su aparente imposibilidad. Solo nos queda demostrar que la supuesta imposibilidad, de hecho, no existe. Hay 2 ventanas en el aposento. Una de ellas no tiene ningún mueble que la obstruya y es enteramente visible.
La parte inferior de la otra queda oculta por la cabecera de la aparatosa cama arrimada a ella. La primera ventana se halló bien cerrada por dentro. Resistió firme el enorme esfuerzo de todos aquellos que intentaron levantarla. A la izquierda del marco había un gran agujero de taladro y en él se halló un clavo grueso metido casi hasta la cabeza. Al examinar la otra ventana se descubrió un clavo parecido encajado de forma similar, y todo empeño por levantarla también resultó en vano. La policía estaba, pues, plenamente convencida de que en la huida no se habían empleado estas vías, y lo que es más importante, consideró superfluo extraer los clavos y abrir las ventanas. Mi propio examen fue algo más detallado, por el motivo que acabo de dar, porque sabía que se trataba de probar que todas las imposibilidades aparentes de hecho no eran tales. Seguí razonando de esta manera, es decir, a posteriori. Los asesinos sí escaparon por una de aquellas ventanas. Por tanto, no pudieron volver a encajar los clavos de los marcos por dentro, tal como se encontraron, consideración que, dada su obviedad, interrumpió las pesquisas de la policía en este sentido. Pero los marcos estaban fijos en su sitio, por fuerza, pues tenía que poder cerrarse solos. Esta conclusión no admitía escapatoria. Me acerqué a la ventana más despejada, saqué con cierta dificultad el clavo e intenté levantar el marco. Como había imaginado, resistió a todos mis esfuerzos. Comprendí entonces que debía de existir un resorte oculto y esta corroboración de mi idea me convenció de que mis premisas sí eran correctas, por misterioso que pareciera todavía el asunto de los clavos. Un examen cuidadoso pronto sacó a la luz el resorte oculto. Lo oprimí con un dedo y, satisfecho de mi descubrimiento, me abstuve de levantar el marco. Coloqué el clavo en su agujero y lo observé atentamente. Una persona que saliera por aquella ventana podría haberla dejado cerrada y el resorte habría fijado el marco, pero era imposible volver a poner el clavo en su sitio. La conclusión era evidente y reducía una vez más el terreno de mis investigaciones. Los asesinos tuvieron que huir necesariamente por la otra ventana. Dado por hecho, pues, que los resortes de ambos marcos fueran iguales, como era probable, tenía por fuerza que haber alguna diferencia entre los dos clavos, o al menos en la manera de su colocación. Subido al bastidor de la cama, miré por encima del cabecero para examinar cuidadosamente el marco de la segunda ventana. Metiendo la mano tras el tablero, enseguida descubrí y probé el resorte que, tal como había supuesto, era idéntico a su vecino. Miré luego el clavo. Era tan grueso como el otro y parecía estar colocado de la misma manera, hundido hasta la cabeza. Pensará usted que me quedé perplejo, pero de ser así no ha entendido bien la naturaleza de mis inducciones. Empleando una frase típica del deporte, no había cometido ni una sola falta. No había perdido el rastro ni un solo instante. No fallaba ni un solo eslabón de la cadena. Había desmenuzado el secreto hasta su resultado final, y ese resultado era el clavo. Tenía, como digo, todas las fuerzas de su vecino de la otra ventana, pero este hecho era del todo nulo, por concluyente que pareciera, comparado con la consideración de que allí, en ese punto, se acababa la pista. El clavo por fuerza tiene que tener algún defecto, pensé. Lo toqué y la cabeza, junto con casi 1 centímetro de la espiga, se soltó, quedándome entre los dedos. El resto de la espiga permaneció en el taladro, donde se había partido. La fractura era antigua, pues los bordes estaban oxidados y parecía haberse hecho con un golpe de martillo que había hundido algo la cabeza del clavo en el borde del marco inferior. Volví a colocar cuidadosamente esta parte de la cabeza en la muesca de donde la había sacado,
y el parecido con un clavo completo era perfecto. La fisura resultaba invisible. Apretando el resorte, alcé despacio el marco 5 o 6 centímetros. La cabeza subió con él, quedando firme en su lecho. Cerré la ventana y el clavo volvió a tener toda la apariencia de estar entero. El enigma por el momento quedaba resuelto. El asesino había escapado por la ventana de encima de la cama, cerrándose por sí misma, o quizá adrede, tras la huida. El resorte la había fijado después en su lugar, y era la sujeción del resorte lo que la policía había confundido con la del clavo, descartando así toda investigación complementaria. La siguiente cuestión es la del procedimiento de descenso. Sobre este aspecto me había cerciorado al pasear con usted alrededor del edificio. A unos 6 metros del marco en cuestión se halla la vara de un pararrayos que recorre el muro. Desde esta vara habría resultado imposible alcanzar la ventana en sí, y no digamos entrar por ella. Observé, sin embargo, que los póstigos del cuarto piso son de esos tan curiosos que los carpinteros parisinos llaman ferrades, apenas empleados hoy, pero que se ven con frecuencia en las mansiones muy antiguas de Lyon y Bordeaux. Tienen la forma de una puerta corriente, de una sola hoja, no plegable, salvo que la mitad inferior consiste en una celosía o espaldar de orificios grandes que ofrecen un excelente asidero para las manos. En el caso que nos ocupa, estos póstigos tienen bastante más de 1 metro de anchura. Cuando los vimos desde la parte posterior de la casa, estaban los dos a medio abrir, es decir, en ángulo recto con el muro de la casa. Es probable que la policía examinara como yo la parte trasera del edificio, pero de ser así vieron los ferrades entornados, sin llegar a percibir su gran anchura, o por lo menos sin tomarla en cuenta. De hecho, convencidos de que la huida no podía haber sido por la fachada posterior, debieron de hacer allí una inspección muy superficial. Pero para mí estaba claro que si se abría del todo el póstigo de la ventana, situada sobre la cama, pegándolo a la pared, quedaría solo a medio metro de la vara del pararrayos. También estaba claro que, teniendo una agilidad y un valor extraordinarios, se podía haber accedido a la ventana desde el pararrayos, estirándose para cubrir una distancia de unos 70 centímetros, dando por hecho que el póstigo esté del todo abierto. Un ladrón habría podido agarrarse con fuerza a la celosía, soltando entonces el pararrayos para colocar los pies pegados al muro y haciendo palanca con él. Podría haber hecho girar el póstigo hasta cerrarlo, y, si suponemos la ventana abierta en ese momento, con ese mismo ímpetu habría entrado de un salto en la habitación. Le ruego tenga muy en cuenta que he mencionado un grado insólito de agilidad como requisito para llevar a cabo una hazaña tan peligrosa y difícil. Mi intención es demostrarle, en primer lugar, que el hecho podría haberse llevado a cabo, pero en segundo y primordial lugar, me gustaría llamar su atención sobre el carácter extraordinario, casi sobrenatural, de esa agilidad capaz de lograrlo. Sin duda diría usted que para argumentar el caso, por usar un término legal, debería reducir en vez de magnificar de tal modo la importancia de la agilidad requerida para este asunto. Esta será la costumbre en el ámbito de la ley, pero no en el de la razón. Mi último y único propósito es la verdad. Mi intención inmediata es llevarle a yuxtaponer la extraordinaria agilidad que acabo de mencionar con la extrañísima voz aguda o áspera y entrecortada sobre cuya nacionalidad no se ponían de acuerdo los testigos y en cuyo discurso no se logró detectar ninguna sílaba conocida. Al oír estas palabras me pasó por la cabeza una idea vaga y confusa de lo que quería explicar Dupin. Me pareció estar a punto de entenderlo, sin ser capaz de lograrlo,
como sucede a quienes están a punto de recordar algo que finalmente no logran concretar. Pero mi amigo siguió con su razonamiento. ¿Habrá notado usted, dijo, que he pasado de la cuestión de la salida de la casa a la de la manera de entrar en ella? Era mi propósito establecer que ambas se efectuaron de igual modo por el mismo sitio. Volvamos ahora al interior de la habitación. Examinemos su aspecto. Se nos dijo que habían revuelto los cajones de la cómoda, aunque éstos conservaban numerosos artículos de vestir en su interior. Tal conclusión es absurda. No es sino una conjetura, bastante tonta, por cierto. ¿Cómo podemos saber que las pertenencias halladas en los cajones no eran las mismas que contenían en un principio? Madame L'Espanaye y su hija llevaban una vida muy retirada. No veían a nadie, casi nunca salían, por lo que tenían poca necesidad de cambiar a menudo de atavío. Las prendas halladas eran de tan buena calidad como cabía esperar en dichas damas. Si el ladrón robó algo, ¿por qué no eligió lo mejor? Mejor dicho, ¿por qué no llevárselo todo? En pocas palabras, ¿por qué abandonó 4.000 francos en oro para cargar con un fardo de ropa? El oro no se tocó. Casi toda la cantidad mencionada por Monsieur Mignot, el banquero, se halló en unas bolsas que habían en el suelo. Le pido, por tanto, que elimine de su pensamiento la absurda idea de un motivo engendrada en el cerebro de la policía por esa parte del testimonio que se refiere al dinero entregado en la puerta de la casa. Casualidades 10 veces más sorprendentes que esta, la entrega del dinero y el asesinato cometido 3 días después de haberlo recibido, nos pasan a todos en cada hora de nuestra vida, sin que les demos la menor importancia. Las casualidades en general son grandes escollos para esa clase de pensadores que nada han aprendido de la teoría de la probabilidad, esa teoría a la que los más altos logros de la investigación humana deben los más gloriosos ejemplos. En nuestro caso, si el oro hubiese desaparecido, el hecho de haberse entregado 3 días antes habría sido algo más que una casualidad. Habría corroborado la idea esta del motivo. Pero, dadas las verdaderas circunstancias del caso, si hemos de suponer el oro como motivo de esta atrocidad, también debemos suponer al autor tan indeciso e idiota como para abandonar a un tiempo el oro y el motivo. Teniendo presentes, por tanto, los puntos sobre los que he llamado su atención, esa extraña voz, esa agilidad insólita y la sorprendente ausencia de motivo en un asesinato tan verdaderamente atroz como este, repasemos ahora la carnicería en sí. Tenemos a una mujer estrangulada por presión manual y encajada boca abajo en una chimenea. Los asesinos corrientes no emplean estos métodos para matar, y mucho menos se deshacen así de los cadáveres. En la manera de empotrar el cuerpo chimenea arriba, admitirá usted que hay algo excesivamente extravagante, algo por completo irreconciliable con nuestra noción común del comportamiento humano, aun suponiendo al autor como el más depravado de los hombres. Piense también en la fuerza prodigiosa que debió emplearse para empujar el cuerpo hacia arriba, cuando la fuerza de varias personas apenas bastó para poder hacerlo descender. Veamos ahora las demás indicaciones del empleo de tan sensacional fuerza. En la chimenea había mechones tupidos, muy tupidos, de pelo humano color gris. Estos mechones se habían arrancado de raíz. Ya sabe usted la enorme fuerza necesaria para arrancar de cuajo 20 o 30 pelos juntos. Vio conmigo el espectáculo atroz de los mechones, las raíces mezcladas con coágulos y fragmentos de cuero cabelludo, prueba evidente de la prodigiosa fuerza ejercida para arrancar quizá 500.000 de pelos de un tirón. La garganta de la anciana no estaba solo cortada,
sino que la cabeza había quedado cercenada del cuerpo. El instrumento fue una simple navaja. Le ruego también que contemple la ferocidad brutal de estos actos. De las contusiones que tenía el cuerpo de Madame L'Espanaye no voy a hablar. Monsieur Dumas y su avesado ayudante, Monsieur Etienne, han declarado que fueron infligidas por un objeto romo, y en estos los caballeros tienen toda la razón. El instrumento romo fue evidentemente el suelo empedrado del patio al que cayó la víctima desde la ventana de la cama. Por simple que parezca, esto escapó a la policía por la misma razón que obviaron la anchura de los póstigos, porque, debido al asunto de los clavos, se cerraron herméticamente a la posibilidad de que las ventanas hubieran llegado a abrirse. Si ahora, además de todas estas cosas, ¿ha reflexionado usted adecuadamente sobre el extraño desorden del aposento? Habremos llegado al punto de poder combinar las ideas de una asombrosa agilidad, una fuerza sobrehumana, una ferocidad brutal, una carnicería sin motivo, un horror de una grotesquerie absolutamente ajena a lo humano, y una voz que sonaba extranjera a los oídos de hombres de muy distintos países y carente de cualquier sílaba clara o inteligible. ¿Qué resultado se deduce? ¿Qué noción he creado en su imaginación? Al escuchar la pregunta de Dupin, noté un escalofrío. «Ha sido un loco», dije. «Un loco furioso escapado de la Maison de Santé más cercana». «En parte», contestó. «Su idea tiene cierto sentido, pero las voces de los locos, aun en sus más furiosos paroxismos, jamás concuerdan con la extraña voz oída por las escaleras. Los locos tienen una nacionalidad, y por incoherentes que sean sus palabras, siempre muestran una coherencia silábica. Además, el pelo de un loco no es como el que tengo aquí en la mano. Son unas hebras que logré sacar de entre los dedos rígidos de Madame L'Espanaye. Dígame qué le parece esto». «Dupin», dije, completamente trastornado, «este pelo es de lo más extraño. No es pelo de humano». «No he dicho que lo sea», contestó él, «pero antes de resolver este asunto, quiero que mire el pequeño bosquejo que he trazado sobre este papel. Es un dibujo facsímil de lo que en una parte del testimonio se ha descrito como contusiones de color oscuro y marcas penetrantes de uñas, en la garganta de Madame L'Espanaye, y en otra, la de los doctores Dumas y Etienne, como una serie de manchas lívidas evidentemente producidas por la presión de unos dedos. Como verá usted», continuó mi amigo extendiendo el papel sobre la mesa que teníamos delante, «este dibujo no sugiere una presión firme y constante. No hay ningún indicio de deslizamiento. Cada dedo ha mantenido, posiblemente hasta la muerte de la víctima, la brutal presión que inició al clavarse por primera vez. Le ruego ahora que procure colocar todos sus dedos a la vez en las huellas respectivas, tal como aparecen en el dibujo». Lo intenté sin conseguirlo. «Quizá no estemos haciendo como está mandado», dijo Dupin. «El papel está desplegado sobre una superficie plana, pero la garganta humana es cilíndrica. He aquí un rodillo de madera, cuya circunferencia es aproximadamente la de una garganta. Rodéelo con el dibujo y vuelva a hacer el experimento». Así lo hice, pero la dificultad era incluso más evidente que antes. «Esta huella», dije, «no es la de una mano humana». «Lea ahora», respondió Dupin, «este pasaje de Cuvier». Era una detallada descripción general y anatómica del enorme orangután pardo procedente de las islas de las Indias Orientales. La gigantesca estatura, la prodigiosa fuerza y agilidad, la brutal ferocidad y la tendencia a imitar los gestos ajenos propias de estos mamíferos son de sobra conocidas. Comprendí de golpe el asesinato en toda su atrocidad.
La descripción de los dedos, dije al llegar al final de la lectura, concuerda exactamente con este dibujo. Por lo que veo, solo un orangután, entre todas las especies que aquí se mencionan, podía haber dejado las huellas que aparecen en su dibujo. Estas hebras de pelo leonado también coinciden en todo con el pelaje de la bestia descrita por Cuvier. Aún así, no consigo entender los detalles de este espantoso misterio. Además, se oyeron dos voces discutiendo y una de ellas era, sin lugar a dudas, la de un francés. Cierto. Y recordará usted que en el testimonio se atribuía de forma casi unánime a esa voz la expresión Mon Dieu. Dadas las circunstancias, uno de los testigos, Montani, el confitero, acertó al describir la frase como una protesta o reproche. En estas dos palabras, por tanto, cifro todas mis esperanzas de poder solucionar enteramente este misterio. Un francés supo del asesinato. Es posible, e incluso muy probable, que fuese inocente de toda participación en los sangrientos acontecimientos. El orangután pudo habérsele escapado. Quizá siguiera sus huellas hasta el aposento, pero dadas las terribles circunstancias que sobrevinieron, jamás logró recuperarlo. El animal todavía anda suelto. No seguiré con estas conjeturas. No tengo derecho a darles otro nombre, ya que los atisbos de reflexión en que se basan apenas tienen la suficiente profundidad para captarlos con mi propio intelecto y no puedo pretender que resulten inteligibles para nadie más. Las llamaremos conjeturas, por tanto, y nos referiremos a ellas como tales. Si el susodicho francés es en efecto, tal como yo supongo, inocente de esta atrocidad, el anuncio que dejé anoche cuando volvíamos a casa en las oficinas de Le Monde, un diario comprometido con la causa marítima y que leen muchos marineros, le hará acudir a nuestra casa. Me entregó un papel donde leí lo siguiente. Capturado. En el Bois de Boulogne, a primera hora de la madrugada del presente, la mañana del asesinato, se ha apresado un enorme orangután pardo de la especie de Borneo. Su dueño, de quien se sabe que es un marinero perteneciente a un barco maltés, puede reclamarlo, previa identificación satisfactoria y pago de varios gastos resultantes de su captura y cuidado. Presentarse en el número, calle, Faubourg Saint-Germain, tercer piso. ¿Cómo es posible?, pregunté, que sepa usted que ese hombre es un marinero y perteneciente a un barco maltés. Saberlo, no lo sé, dijo Dupin. No estoy seguro de ello, pero he aquí un pedazo de cinta que, a juzgar por su forma y su aspecto grasiento, ha servido para atar una de esas largas trenzas de que tan orgullosos se muestran los marineros. Además, tiene un nudo que pocas personas saben hacer, salvo los hombres de mar, y es típico de los malteses. Encontré la cinta al pie del pararrayos. No es posible que perteneciera a ninguna de las dos fallecidas. De todos modos, si me equivoco al deducir por la cinta que el francés es un marinero de un barco maltés, no hay nada de malo en haber puesto ese anuncio. Si estoy en un error, el hombre simplemente supondrá que me ha despistado algún hecho que no se tomará el trabajo de averiguar. Pero si tengo razón, supone un gran paso adelante. Enterado, aunque inocente, de los asesinatos, el francés naturalmente dudará si responder al anuncio para reclamar el orangután. Razonará lo siguiente: soy inocente, soy pobre, mi orangután es muy valioso y para quien esté en mis circunstancias supone toda una fortuna. ¿Por qué perderlo tontamente ante un peligro que no es tal? Me lo ponen al alcance de la mano. Lo han encontrado en el Bois de Boulogne, muy lejos del lugar de las matanzas. ¿Cómo puede llegar a sospechar a alguien que el culpable sea un animal salvaje? La policía está desconcertada. No tienen la menor pista. Si llegaran a dar con el animal, sería imposible demostrar que yo estaba al tanto del asesinato.
o culparme de estar enterado. Por encima de todo, saben quién soy. El anunciante me señala como dueño de la fiera. Desconozco hasta dónde llega lo que conoce. Si renuncio a reclamar algo de tanto valor que se sabe de mi pertenencia, el animal se convertirá como poco en sospechoso. No me interesa que la atención recaiga en mí ni en la fiera. Contestaré el anuncio, recuperaré el orangután y lo tendré encerrado hasta que el asunto quede olvidado. En ese momento oímos pasos en la escalera. «Tenga listas las pistolas», dijo Dupin, «pero no las use ni muestre hasta que yo le haga una seña». La puerta de entrada de la casa había quedado abierta y el visitante había entrado sin llamar, subiendo varios peldaños de la escalera. Pero de pronto pareció dudar. Poco después lo escuchamos bajar. Dupin corría ya a la puerta cuando lo oímos volver a subir. No retrocedió por segunda vez, sino que subió con decisión y golpeó con la mano en la puerta de nuestro aposento. «Adelante», dijo Dupin con voz alegre y cordial. Entró un hombre. Era obviamente un marinero, alto, corpulento y musculoso, con un rostro de expresión temeraria que no resultaba del todo desagradable. Su cara, muy tostada por el sol, quedaba casi oculta por las patillas y el bigote. Llevaba un enorme garrote de roble, pero por lo demás parecía desarmado. Se inclinó torpemente, dándonos las buenas noches con un acento francés que, aun teniendo un deje de Neufchâtel, era suficientemente indicativo de un origen parisino. «Siéntese usted, amigo mío», dijo Dupin. «Supongo que vino usted en relación con el orangután». «Caramba, casi diría que le envidio semejante posesión. Un animal magnífico y sin duda muy valioso. ¿Qué edad cree usted que tendrá?» El marinero respiró profundamente, con el aspecto de un hombre liberado de una carga intolerable, y contestó confiado: «No podría decirlo, pero no serán más de 4 o 5 años». «¿Lo tiene usted aquí?» «No, no. Aquí carecemos de lugar adecuado para tenerle. Está en un establo de la Rue du Bourg, muy cerca. Puede llevárselo mañana por la mañana. Supongo que estará en condiciones de identificar la propiedad». «Por supuesto que sí, señor». «Lamentaré separarme de él», dijo Dupin. «No quisiera que se tome usted tantas molestias en vano, señor, ni mucho menos», dijo el hombre. «Estoy más que dispuesto a pagar una recompensa por haber encontrado al animal, siempre que sea una suma razonable». «Bien», respondió mi amigo. «Eso me parece muy justo. Claro que sí. Vamos a ver, ¿qué puedo pedirle? Se lo voy a decir. Mi recompensa será la siguiente. Me va a contar todo lo que sepa sobre esos crímenes de la Rue Morgue». Dupin dijo las últimas palabras en voz muy baja y con enorme tranquilidad. Después, con igual calma, fue hacia la puerta, la cerró y se metió la llave en el bolsillo. Sacando luego una pistola del pecho, la puso sin el menor agobio sobre la mesa. El rostro del marinero enrojeció como si estuviese al borde del ahogo. Se puso en pie y agarró el palo, pero al poco se dejó caer en el asiento, temblando violentamente y pálido como la muerte. No dijo una palabra. Lo compadecí desde lo más profundo de mi corazón. «Amigo mío», dijo Dupin en tono amable, «se inquieta usted sin motivo, se lo aseguro. No queremos hacerle ningún daño. Como caballero y francés que soy, le juro por mi honor que no tenemos intención de agraviarle. Sé perfectamente que es usted inocente de las atrocidades de la Rue Morgue, pero no se puede negar que está hasta cierto punto implicado en ellas. Por mis palabras comprenderá que poseo medios de información sobre este asunto, medios que no podría usted ni imaginar. Pues bien, el asunto es como sigue. Usted no ha hecho nada que pudiera haber evitado, nada, desde luego, que lo convierta en culpable. Ni siquiera se le puede acusar de robo, cuando podía haber robado con impunidad. No tiene nada que ocultar, no tiene motivos para ocultarse.
Por otra parte, todos los principios del honor le obligan a confesar cuánto sabe. Han metido en la cárcel a un hombre inocente, acusado de este crimen cuyo culpable usted conoce y puede señalar. Mientras Dupin decía estas palabras, el marinero había recuperado en buena parte su presencia de ánimo, pero su inicial actitud audaz se había desvanecido. Con la ayuda de Dios, dijo tras una breve pausa, le voy a contar cuánto sé de este asunto, aunque no espero que crea ni la mitad, pues sería una tontería por mi parte. Pero sí que soy inocente y voy a confesarlo todo aunque me cueste la vida. Lo que nos dijo, en sustancia, fue lo siguiente. Recientemente había hecho un viaje al archipiélago Índico. El grupo del que formaba parte desembarcó en Borneo y emprendieron una excursión tierra adentro. Entre él y un compañero habían apresado al orangután. Al morir dicho compañero, quedó en posesión del animal. Después de enormes dificultades ocasionadas por la indomable ferocidad de su presa durante el viaje de vuelta, finalmente logró encerrarlo en su casa de París, donde, para aislarlo de la incómoda curiosidad de sus vecinos, lo mantenía cuidadosamente recluido mientras el animal se recuperaba de una herida que se había hecho en la pata al clavarse una astilla del barco. Su intención final era venderlo. La noche, o mejor dicho, la madrugada del crimen, al regresar de una de esas juergas de marineros, se encontró con que el animal había escapado del armario donde creía tenerlo bien encerrado y andaba suelto por su dormitorio. Navaja en mano y bien cubierto de espuma, se hallaba sentado ante un espejo intentando afeitarse, tal como sin duda había visto hacer a su amo espiándolo por el ojo de la cerradura. Aterrado al ver un arma así de peligrosa en manos de un animal tan fiero como capaz de usarla, en un primer momento el hombre, desconcertado, no supo qué hacer. Sin embargo, aun en sus arrebatos más violentos, siempre había logrado tranquilizar al bicho empleando un látigo, al que recurrió una vez más. Pero al verlo, el orangután se abalanzó hacia la puerta, bajó las escaleras y saltando por una ventana desgraciadamente abierta, salió a la calle. Desesperado, el francés fue tras él. Navaja en mano, el orangután se detenía de cuando en cuando para mirar atrás y hacer muecas a su seguidor, dejándolo llegar casi a su lado. Entonces huía de nuevo. Así continuó la persecución durante mucho tiempo. Las calles estaban sumidas en un profundo silencio, pues eran casi las 3 de la madrugada. Al pasar por un callejón tras la Rue Morgue, al fugitivo le llamó la atención la luz que salía por la ventana abierta del aposento de Madame L'Espanager en el 4º piso de su casa. Corriendo hacia el edificio, descubrió el pararrayos, trepó por él con una agilidad inconcebible, agarró el póstigo que estaba abierto del todo y lo empleó para columpiarse y caer directamente sobre el cabecero de la cama. Toda la hazaña no llegó a ocupar ni un minuto. El póstigo volvió a quedar abierto por el impulso que le dio el orangután al entrar en la habitación. Entretanto, el marinero sintió tranquilidad y desconcierto a un mismo tiempo. Tenía grandes esperanzas de volver a apresar a la fiera, pues le sería difícil huir de la trampa en que acababa de meterse, salvo que bajara de nuevo por el pararrayos, ocasión en que le podría detener al bajar. Por otra parte, le inquietaba mucho pensar en lo que pudiera hacer dentro de la casa. Esta última reflexión indujo al hombre a seguir al fugitivo. A un marinero no le resulta tan difícil trepar por la vara de un pararrayos, pero al llegar a la altura de la ventana, que le quedaba a la izquierda a cierta distancia, su ascenso se vio interrumpido. Lo más que pudo hacer fue inclinarse para poder atisbar el interior de la habitación. Nada más verlo, estuvo a punto de caer de su asidero del horror que sintió. Fue en ese momento cuando penetraron la noche los espantosos lamentos que habían sacado de su sueño a los vecinos de la Rue Morgue. Madame L'Espanager y su hija, ataviadas con sus camisones de dormir, parecían haber estado dedicadas a guardar unos papeles en la caja fuerte ya mencionada, que habían arrastrado hasta el centro de la habitación.
Esta se encontraba abierta y su contenido yacía en el suelo. Las víctimas estarían de espaldas a la ventana, y a juzgar por el tiempo transcurrido entre la entrada de la bestia y los gritos, parece probable que en un primer momento no hubieran advertido su presencia. El ruido del postigo al cerrar y abrirse podían haberlo atribuido al viento. Cuando el marinero miró al interior, el gigantesco animal había agarrado a Madame L'Espanaye del pelo, que la dama llevaba suelto como si se hubiera estado peinando, y blandía la navaja junto a su cara, imitando los movimientos de un barbero. La hija yacía inmóvil, se había desmayado. Los gritos y forcejeos de la anciana, durante los cuales le fue arrancado el pelo de la cabeza, tuvieron el efecto de trocar los propósitos probablemente pacíficos del orangután en pura ira. Con un enérgico zarpazo de su brazo musculoso casi le arrancó la cabeza del cuerpo. La vista de la sangre enardeció su furia, convirtiéndola en un frenesí. Rechinando los dientes y echando fuego por los ojos, se abalanzó sobre el cuerpo de la joven y cerró sus temibles garras en torno al cuello, sin soltar hasta que ella falleció. Su mirada nerviosa y enloquecida fue a parar en aquel momento al cabecero de la cama, sobre el que el rostro de su amo, paralizado por el horror, era apenas discernible. La furia del animal, que sin duda recordaba aún el odiado látigo, se convirtió de inmediato en miedo. Consciente de haber merecido un castigo, pareció ansioso de ocultar sus actos sangrientos y empezó a saltar por la habitación poseído de una agitación nerviosa, tirando y rompiendo los muebles conforme avanzaba y arrancando el lecho del armazón de la cama. Finalmente tomó primero el cadáver de la hija y lo metió en el cañón de la chimenea, tal como se descubrió, y luego el de la anciana, que inmediatamente tiró de cabeza por la ventana. En el momento en que el mono se acercaba a la ventana con su mutilada carga, el marinero se echó hacia atrás espantado y, dejándose caer sin apoyar apenas los pies hasta llegar al suelo, corrió veloz hacia su casa, temiendo las consecuencias de semejante matanza y olvidando en su terror toda preocupación por la suerte del orangután. Las palabras que había oído el grupo desde las escaleras eran las exclamaciones de horror y miedo del francés, mezcladas con el diabólico parloteo de la fiera. Apenas tengo nada que añadir. El orangután debió de abandonar la habitación bajando por el pararrayos pocos segundos antes de que forzaran la puerta. También debió de cerrar la ventana a su paso. Posteriormente lo acabó atrapando su propio dueño, quien lo vendió al Jardín des Plantes a cambio de una enorme suma. Adolphe Le Bon quedó en libertad de inmediato tras nuestro relato de las circunstancias, con algunos comentarios por parte de Dupin, y en el buró del prefecto de policía, este funcionario, aunque trató con cortesía a mi amigo, no pudo ocultar del todo su contrariedad por el cariz que habían tomado los acontecimientos, y dejó caer uno o dos sarcasmos sobre la conveniencia de que cada uno se ocupe de lo suyo. «Déjelo hablar», dijo Dupin, que no había considerado necesario responderle. «Déjelo filosofar, le aliviará la conciencia. Me doy por satisfecho con haberlo derrotado en su propio terreno. Aún así, que haya fracasado en la solución de este misterio no es en absoluto tan asombroso como a él le parece. De hecho, nuestro amigo el prefecto es demasiado astuto para ser profundo. En su sabiduría no hay urdimbre, es todo cabeza y nada de cuerpo, como las imágenes de la diosa Laverna, o como mucho todo cabeza y lomo, como el bacalao. Pero es un buen hombre, a decir verdad. Le admiro sobre todo por su toque maestro de gazmoñería, al que debe su fama de ingenioso. Me refiero a la manera que tiene de negar lo que existe y explicar lo que no existe. De esta manera finaliza este segundo relato que tenemos en el canal
dedicado a los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe, uno de los cuentos o relatos más emblemáticos del autor. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle me gusta, compartir con quienes les interesa este tipo de contenido y esperen próximamente nuevos relatos. Gracias por estar ahí, por escucharnos. Nos vemos. Chao.